con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy ponemos el concierto de La Paz y a Barenboim haciendo votos para que encuentren un camino, pues todos los pueblos, ¿no? Que haya convivencia. En un momento más revisamos lo que ocurrió este fin de semana y las reacciones. Antes quiero que vea la tormenta tropical Max, que ya tocó tierra en Petatlán, Guerrero. A ver si podemos tener la imagen de satélite. Ahí está, bueno, pues las imágenes para que vea por qué estamos con este frío aquí en la capital de la República y este ambiente húmedo. Se pronostican pues lluvias en todas partes del país y yo extraño horrores al ingeniero Hernández Unzón. Bueno, todos aquí en Fórmula lo recordamos siempre con cariño. Va nuevamente mi abrazo a su familia. Le comentaba que al menos 1.300 israelíes y palestinos han muerto y más de 5.000 heridos se reportan en distintos grados. Hay algunos que son de gravedad. Hay todavía 2 rehenes mexicanos. Ileana Gristevsky fue capturada junto a su pareja, en este caso en un kibutz, y Orión Hernández Radún se encontraba en la franja en el momento de un festival muy cerca de donde se llevaba a cabo el Festival de Música Electrónica y se lo llevaron. El tercer desaparecido ya lo localizaron, David Heiblum. Él y su esposa se encuentran, para fortuna nuestra, en buen estado. Ya salió un avión de la Fuerza, 2 aviones de hecho, de la Fuerza Aérea Mexicana, repostaron en Canadá y bueno, pues van a traer al equipo de gimnastas y a todos los mexicanos que quieran en estos momentos regresar. El secretario general de la ONU, Guterres, condenó el ataque a Hamas. No se logró pactar este fin de semana en el Consejo de Seguridad una resolución unánime condenando a Hamas, pero bueno, pues hay por supuesto muchos países que tienen distintas consideraciones. Uno de ellos, el nuestro, el presidente mexicano, se negó a condenar directamente el ataque y habló pues que la ONU debe convocar una asamblea para pronunciarse sobre el particular, y de paso dijo que él quería la paz en el mundo, que nosotros, puestos a escoger entre el mal y el bien o la guerra y la paz, estamos del lado de la guerra, de la paz, que no cuenten con nosotros para la guerra. Pero bueno, pues hay un ataque que el día de hoy el primer ministro de Israel formuló de esta manera. Dijo: Israel no lanzó este ataque, pero va a terminar esta guerra. Escuche usted. But though Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes. Bueno, pues parte de lo que dijo. Por cierto, hoy hay un comunicado de la Embajada de Israel reprochando la postura del presidente López Obrador. Le voy a presentar un fragmento de la conversación que tuve esta mañana con la embajadora de Israel. Hay otros temas, por supuesto. Octavio Romero Oropesa compareció ante Comisiones Unidas. En un momento más le presentaré la crónica, y la Suprema Corte aprobó la segunda terna de mujeres para integrar la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Premio Nobel de Economía es Claudia Goldin por sus estudios sobre la brecha de género, el papel de las mujeres en el mercado laboral. Pausa, volvemos con la información. Hoy se dio a conocer que una académica de Harvard, Claudia Goldin, es la Premio Nobel de Economía. Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral. La estadounidense explica la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. Para ello ha recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Según la galardonada, parte de la explicación es que las decisiones educativas que impactan toda una vida de oportunidades profesionales se toman a una edad relativamente joven.
Goldin ha demostrado que la mayor parte de la diferencia de ingresos se da ahora entre hombres y mujeres en la misma ocupación y que surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo. El galardón es el último de los premios Nobel anunciado tras comunicarse la semana pasada los premiados en las categorías de medicina, física, química, literatura y de la paz, y será entregado como los demás el próximo diciembre. Bueno, y hace unos días le daba a conocer quién ganó el Premio Nobel de Literatura y es un dramaturgo noruego. Yo le agradezco mucho a la embajadora Imerslund, embajadora de Noruega en México, que el día de hoy converse con nosotros. Embajadora, bienvenida. Gracias, Leonardo. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, pues pedirle que le cuente al auditorio que nos escucha y ve todo el país. ¿Quién es el dramaturgo Fosse? No es muy conocido en México, pero siempre que alguien recibe un Nobel de Literatura es una buena oportunidad, embajadora, para profundizar en su obra. No, gracias, Leonardo. Sí, Jon Fosse es un escritor, no solamente dramaturgo. Realmente lo que es muy interesante sobre él es que él escribe en todas las categorías. Ha sido muy productivo, además, ha producido más de 40 obras y sus obras han sido traducidas a 50 idiomas. Entonces, también es posible encontrar sus libros en español y lo recomiendo mucho. Es un escritor que, aunque ha producido mucho, no es conocido mundialmente, como tú dijiste, pero sí es muy reconocido dentro del mundo literario y desde hace mucho tiempo hemos esperado de que él iba a ganar este premio, que es el premio más prestigioso, ¿no?, en el mundo literario. Así que para todos los noruegos, todo el mundo literario, realmente este fue una gran noticia y lo estamos celebrando con mucha alegría. Sí, nos alegramos poder decir que aparte de Nesbo, conocemos a otro escritor, porque Nesbo tiene mucho éxito en México y se lee mucho, conocemos ahora a otro escritor. Es importante para las letras, para esa venerable lengua que es la noruega, embajadora. Claro que es muy importante. Noruega es, como tú sabes, un país bastante pequeño. Somos alrededor de 5 millones de personas. Entonces, cuando un escritor noruego llega a estas altitudes, claro que ese también así le va a reconocer mundialmente y esperamos que va a vender mucho más. También lo que quiero destacar es que sus libros, aunque han sido muy reconocidos así por lectores muy cultos, realmente no es literatura complicada. Sus libros se trata de temas universales como el amor, la infancia, las relaciones, la muerte, y también el escritor es muy religioso, convirtió al catolicismo hace unos años y su última obra también tiene muchas referencias religiosas. Entonces, realmente los que no lo han leído van a tener grandes experiencias en adelante. Sí, es por supuesto algo absolutamente recomendable. No es la primera vez que un noruego gana el premio Nobel. Yo recuerdo uno que me impresionó mucho cuando era joven, que se llamaba Hamsun, ¿no? Que migra a los Estados Unidos y comía, hay que pensar mucho en esas generaciones que sufrieron tanto, embajadora, comía virutas de madera para sostenerse, ¿no? Sí, es que Noruega en estas épocas era un país muy pobre, además, que mucha gente no sabe eso, pero en los principios del siglo pasado Noruega realmente era un país pobre. Y sí, es verdad que escritores noruegos han ganado el premio Nobel antes. Esa es la cuarta vez que lo ganamos. ¿Ah, sí? y llevamos 95 años, hace 95 años fue la última vez que lo ganamos. Y digo que lo ganamos porque realmente todo el país lo hemos celebrado. Y también, Leonardo, si puedo añadir algo, porque claro, también que puede. creo que lo que es muy importante en su literatura es que es un escritor que realmente no ha comprometido nada en sus obras. Él ha sido muy fiel a su proyecto en cuanto a su literatura, a su estilo, que es muy único. Cuando tú lees sus libros, después de una frase ya sabes que es Jon Fosse, porque es un estilo muy minimalista, no con muchos adornos, pero con una intensidad interna, ¿no?, de lo que está pasando dentro del ser humano. Y también yo creo que eso es también podemos celebrar realmente la política pública de cultura de Noruega con este premio, porque yo creo que un escritor como Fosse tendría mucho más dificultades en sobrevivir como escritor si no tuviéramos políticas
pública o que le apoyara durante todos estos años. Qué interesante. Oiga, y este sesgo religioso, yo recuerdo que hace un montón de años, por cierto, no sé si Undset es danesa o es noruega. Sigrid Undset. ¿Quién? Sigrid Undset, que también fue Sigrid Undset también es noruega, que también era hizo católica la y Santa también ganó el Catalina premio. de Siena, una novela, recuerdo, hace muchos años, como muy, muy profunda, ¿no? O sea, ese sesgo religioso me llama la atención. Pero en cualquier caso, embajadora, no sabe cuánto le agradezco que me abra los ojos sobre la literatura y la cultura de su país, de la que hay que aprender tantas cosas. Le prometo que los próximos meses leeré al Premio Nobel. Y empieza con la trilogía del libro que se llama La Trilogía. Eso es lo que recomiendo y hay en español. Lo tomo como una orden de la embajadora. Gracias. Sí. Gracias, la embajadora Inés Loos, la embajadora de Noruega, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted sobre este tema. Mucho hay que aprender también de estos, digamos, de estas lenguas, que son lenguas minoritarias. Finalmente, nosotros hablamos una lengua internacional, con una capacidad de expresión. Imaginen, la industria editorial, las industrias culturales en nuestra lengua son potentísimas. Más deberíamos hacerlo, pero usted puede hablar con toda tranquilidad esta lengua nuestra, desde Nueva York hasta la Patagonia, por supuesto, España y muchos otros países en el mundo. Naturalmente, pues son potencias culturales, grandes industrias editoriales, pero bueno, estas lenguas sobreviven y tienen este reconocimiento que vale la pena poner de relieve. Laura Brujés hoy compareció, cambio de argumento informativo, hoy compareció el titular de Pemex ante legisladores. Cuéntanos. Buenas noches, doctor. Sí, justo hubo una comparecencia ante Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura. Hoy no lo hizo ante el Pleno el director de Pemex, Octavio Romero, con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. Pues hizo énfasis en temas de la producción, exploración, estatus financiero, incluso, pues también no faltaron los desencuentros con los diputados de oposición, como por ejemplo con la diputada Gina Campuzano de Acción Nacional, quien le cuestionó al titular de la empresa productiva del Estado que le haya regalado petróleo a Cuba, al decir que Morena es fan de las dictaduras y que por ello se habría cancelado un préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. Así fue como lo cuestionó. Que Pemex abunda, pero abunda la corrupción, porque usted, ingeniero agrónomo, le ha regalado petróleo a Cuba, apoyando la dictadura de Díaz-Canel. Con eso de que Morena es fan de las dictaduras, le ha mandado más de 200 millones de dólares en petróleo a escondidas a Cuba, y no les ha cobrado ni un solo peso. Como vil tirano de Pemex, lo maneja a su antojo y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones. Ante esto, el director de Pemex negó en dos momentos de la comparecencia que se haya hecho un donativo de combustible a algún gobierno extranjero, y lo que actualmente mantiene Pemex es una relación con 26 países, relaciones de compra y venta de crudos. De donativos. Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No miento. Bueno. Entonces, para que quede claro. Y bueno, cuando el diputado Paulo González Martínez de Acción Nacional se refirió a Octavio Romero como el director trampitas, al reclamarle por las promesas del gobierno federal de bajar los precios de la gasolina, acabar con la corrupción de Pemex y prometer un incremento de la producción, y no se ha cumplido, pues el director de Pemex se enojó, le dijo que no tenía confianza con él para que le hiciera esas acusaciones. Diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. Entonces no acepto que usted me llame director trampitas. Vámonos respetando. No estoy hablando con usted. Y
bueno, también le preguntaron sobre los familiares que tienen la nómina y el funcionario reconoció que si algunos sí son sus primos, pero no entraron en su administración, que lo que se debió fue que un medio hizo una lista con muchas personas con el apellido Oropesa y Romero. Bueno, y sobre la deuda de Pemex, el director aseguró que se ha desendeudado comparándola con sexenios anteriores, a pesar de que el precio del barril ha sido menor al registrado en esos dos gobiernos. Sostuvo que como porcentaje del PIB, la deuda de Pemex representó al inicio de esta administración 8.6% y para septiembre fue del 6.1%. Pues un resumen, doctor, de lo que sucedió en esta comparecencia del director de Pemex. Gracias, Laura. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bueno, y un tema gordo es el del INE, ¿no? Si tiene que determinar que los partidos deben fichar, o en este caso alinear 5 mujeres y 4 varones, que ya se aprobó en comisiones. Hoy llegó, en este caso, a la Junta General, ahí con los consejeros, dijeron, ¿sabe qué? Mejor vamos a patear el bote, lo vamos a extender, porque esto ha puesto nervioso a los partidos. Imagínense a Morena tener ya que revisar qué le hacen, ¿no? A quien baja de los varones que van pues muy bien situados, algunos de ellos, y tener que poner 5 mujeres. No generó tranquilidad, pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Es un auténtico jaloneo. Laura Cardoso, adelante. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, inauguró la remodelación de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Las nuevas instalaciones cuentan con un auditorio para 160 personas, una sala de juicios orales y una biblioteca con 20,000 volúmenes donados por la familia del expresidente Miguel de la Madrid. En su vestíbulo principal, esta institución exhibirá una serpiente emplumada encontrada durante las excavaciones para la remodelación del inmueble y que tiene un peso de 2 toneladas. Este recinto contiene historia y ha sido forjador de grandes cambios sociales y también es un espacio que fecunda y ayuda al florecimiento de las grandes ideas. La remodelación estuvo a cargo del arquitecto Javier Cortés Rocha, quien hizo una fusión de la historia y la modernidad. Trabajar en los recintos universitarios es un privilegio, porque está uno trabajando con la cultura, está uno trabajando con las comunidades universitarias. Y entonces, en este caso, este es un edificio lleno de historia. Raúl Contreras Bustamante destacó las aportaciones que ha tenido la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia y posteriormente la Facultad de Derecho en la UNAM. Sobre los vestigios encontrados destacó: las excavaciones realizadas para la remodelación fueron encontrados desde restos humanos hasta confesionarios de la época virreinal, todos hallazgos dignos de presumir como parte de nuestro legado histórico. Me refiero al descubrimiento de una colosal cabeza de serpiente emplumada que nos invoca la leyenda azteca del regreso de Quetzalcóatl. Las imágenes son de Jorge Aguilar y Julio César Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Gracias. Y voy ahora contigo, Sara Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Ante el conflicto bélico en Israel, el presidente López Obrador dijo que no va a tomar partido porque quiere que México sea un factor para alcanzar una solución pacífica. Llamó a la Organización de las Naciones Unidas a aplicarse a fondo y convocar a una asamblea extraordinaria en la que participen todas las naciones, dijo, más allá del Consejo de Seguridad. Detalló que de 5,000 mexicanos que se encuentran en Israel, 300 han pedido ser repatriados, por lo cual pues ya se llevan estos 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Reportó a 3 mexicanos desaparecidos y dijo que su gobierno está a favor de la paz, no considera que debe usarse la violencia. Agregó que es muy claro el mandato constitucional de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esto fue lo que señaló. Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas que
se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Pues ahí su postura, Leonardo. Por otro lado, informó que el 22 de octubre se va a realizar en Palenque, Chiapas, una cumbre de 11 países de América Latina y el Caribe para abordar el tema migratorio y, por supuesto, ante el crecimiento de los flujos migratorios. Y que siempre sí va a San Francisco, ¿no? También informó que siempre sí va a San Francisco, y había dicho que no porque como... Había dicho que sí, luego que no y ahora que sí. Ahora que siempre sí, y es que había cancelado porque decía que no quería coincidir con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien considera espuria, pero dijo hoy que siempre sí va, aunque sea prácticamente, dijo, de rápido. Pues que siempre sí. Oye, y Vasconcelos, embajadora de Naciones Unidas. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, buenas noches. Por cierto, estuvo aquí hace unos días y hablamos precisamente de Naciones Unidas, y es lo que son las cosas, y ahora lo nombran embajador ante Naciones Unidas. Eduardo Borges, ¿cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, no podemos dejar pasar lo que ocurrió la semana pasada en el Senado de la República. Como tú sabes, sigue sin avanzar el tema de los nombramientos de los y las comisionadas del INAI, y durante la semana pasada incluso se conoció ahí en otro acto del propio Senado, pues la posición política de algunos de los líderes de la Cámara Alta, en donde decían, pues vamos a tratar de hacer como que nombramos, no lleguemos a un acuerdo y dejemos este asunto que se siga avanzando y agravándose la situación. Y yo, Leonardo, creo que lo que te diría es que hay que pues regresar a los básicos. El Senado de la República es de la República, ¿no? Es de la cosa pública, es de todas y todos nosotros. No le pertenece a un solo partido político, mucho menos a un proyecto político o ideológico, incluso si este es un proyecto válido o interesante. Están ahí los senadores de la República para defender los derechos que consagra nuestra Constitución, desde el artículo 1, que los obliga a salvaguardar, a proteger los derechos humanos de las personas, entre ellos el derecho a saber, que es un derecho fundamental de los mexicanos y las mexicanas, y parecería que el Senado de la República ha olvidado su vocación, su naturaleza. Participa de la designación de muchos de los organismos públicos del país, porque se trata de llevar a un órgano colegiado, plural, diverso estos nombramientos, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que los derechos de las personas como tú, como yo, como cualquiera del auditorio, han quedado relegados por las decisiones políticas, por la consigna que puede haber por parte del gobierno federal para no nombrar a comisionados y comisionadas del INAI. Y la verdad, Leonardo, pues sí vale la pena detenerse, ¿no? Y pensar si el Senado está trabajando realmente para la cosa pública o para una agenda particular, privada, te diría yo, que no corresponde a los derechos. De construcción del mejor de los mundos, pero no para todos, ¿no? Mira, y si quisieran nombrar políticamente, con sesgo político, Leonardo, pueden hacerlo, ¿no? La verdad es que parte de lo que se ha discutido en los últimos años es que hay personas con perfiles técnicos realmente idóneos, válidos para esto, que pueden tener mayor cercanía con un proyecto político. Ya lo vimos en el INE. Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, por lo menos la nombras, ¿no? Por lo menos la nombras y no comprometes los derechos de todas las personas. O el propio INE, Leonardo, ¿no? Que se discutió mucho la cercanía o simpatía política de algunos de los consejeros electorales. Lo que creo es que en el caso del INAI, pues ya pasaron a un asunto de consigna, olvidando y dejando de lado que su función principal como Senado es proteger los derechos de las mexicanas y los mexicanos, cosa que no están haciendo al dejarlos nuevamente en una situación incómoda de estar como pleno incompletos, pero sobre todo con una carga permanente, ¿no? de agresión y de descalificación por parte del propio Senado o de muchos de sus integrantes. Eduardo, pues te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario.
Al contrario, Leonardo, muy buenas noches y muchas gracias como siempre. Y hoy tengo la enorme fortuna de recibir al presidente del Nexus Institute, un autor muy leído que además ahora está muy conectado con México. Es Rob Riemen, él es holandés y está en el estudio, doctor. Muchas gracias por venir. Thank you for coming. Great pleasure having you. Me acompaña Teresa Lacalle, que nos va a ayudar con la traducción. I'm so glad that you are here, that I brought you a present. You know, Sliman, le estoy entregando un regalito. Sliman used to say that the best way to learn a foreign language is to read a book that you know very well. I presume you know this book very well. I know that book very well, and I'm it's extremely It's a Spanish grateful. version. It's the Spanish version of one of the most important books written in the 20th century. Rob, estoy muy contento de recibirlo. Además, celebro que esté usted en contacto con estudiantes de filosofía en México. Nos ha escrito en diversos libros sobre la necesidad de recordar. Déjeme empezar la conversación por ahí. Recordar, le decían algunas de sus tías en un hermoso ensayo, que es nuestra más eficaz forma de defensa. Well, the most efficient way of defense is to develop your own critical mind. Es desarrollar su mente crítica. No solamente la mente crítica, to know the world of the muses. Para conocer el mundo de las musas, porque el mundo de las musas en la historia es la memoria. Y a través de las novelas, del trabajo de grandes novelistas o poetas, Octavio Paz y tantos otros, se desarrolla un sentido de calidad. Un sentido de calidad de lo que realmente tiene valor. Y hay que tener este conocimiento para manejar las grandes preguntas de la vida. En algún momento uno se pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué tengo que elegir? Y este conocimiento es importante de nuevo para trabajar con la gran pregunta. ¿De qué sirvo en la sociedad? Si vemos nuestra situación política aquí y en Estados Unidos, en Europa, es la gran pregunta de nuestros tiempos. A veces no es fácil, Rob, digamos, administrarnos a nosotros mismos y después pensar en la sociedad. Usted contaba la historia de su madre, que tuvo una situación tremenda durante la guerra allá en Indonesia, y sus tías. En un momento usted narra en su libro que va a una reunión, por cierto, a la tierra de Van Gogh, y sus tías le hacen recordar ciertas cosas que uno no debe olvidar. Hay recuerdos que marcan una vida y nos recuerdan que la decencia, el sentido de ser humanos, la nobleza de espíritu, es un elemento fundamental. Yeah, look, when you are confronted in extreme situations, like my mother, extrema como la de mi madre en un campo japonés, but let's face it, I mean, this is now the fate of so many people. Es ahora el destino de tanta gente. Estamos viendo lo que está pasando en Israel, lo que ha pasado en Ucrania, lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo. Pero cuando vamos a estas situaciones extremas, es que se confronta uno con la pregunta: ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando ve uno eso, ve uno dos caras, el mal y el bien, Rob. The good and bad. Yeah, the good, and then the question is, y luego la pregunta es, how is it possible? ¿Cómo es posible that living in the 21st century, que viviendo en el siglo XXI, con todos nuestros progresos tecnológicos, todos los descubrimientos científicos, aparentemente todavía es difícil para la gente hacer la distinción entre el bien y el mal, especialmente en el nivel político. A mí me sorprende el hecho de que después en el siglo XXI, donde se ha tenido que manejar tantos totalitarismos, vemos otra vez el fascismo en tantos lugares, en demasiados lugares, con todas las consecuencias, para que la gente encuentre este punto, dónde encontrar la dignidad de su propia vida, cómo vivir su vida de manera digna. De nuevo,
again, the story of my mother, Japanese la historia de mi mamá en el campo japonés, y basándonos en esta experiencia, ella tuvo que darse cuenta de qué significaba ser un buen ser humano. ¿Cómo asegurarnos de que estas cosas no sucedieran de nuevo? Es todo un tema y bueno, por supuesto es una cuestión personal, pero al mismo tiempo también es colectivo. A mí me resulta perturbador, Rob, que en esta época en la cual tenemos literalmente una computadora en las manos. Yo decía hace unos días en broma, Condorcet hubiese sido feliz pensando en que iba a educar a la gente con una computadora en la mano, con enciclopedias completas en la mano. Y sin embargo, la mentira se ha instalado en nuestras sociedades y la capacidad de manipular, incluso a través de robots, es hoy una cosa que amenaza a las democracias. Pero voy a tener que poner una brevísima pausa. Si me permite, después de la pausa, escuchamos su reflexión. Volvemos. Rob Riemann y con Teresa de la Canal, quien nos está ayudando a la traducción. Rob. Well, I mean, as you just said, Lorenzo, the paradox of having la all this paradoja de technology tener toda esta tecnología y al mismo tiempo toda esta conocida estupidez, se puede explicar muy fácilmente. La tecnología nos hace más estúpidos en la siguiente forma. En el mundo que se domina ahora por los medios sociales, el Facebook, el Instagram está dominado por esto. Todo se está basando en algoritmos. Y los algoritmos, si usted está interesado en esto, entonces te interesas en esto y esto y esto. Todo te llena solito, no hay sorpresas. Si tú quieres entender el florecimiento de las teorías de conspiración en los Estados Unidos, están basados en que no están interesados en los hechos, solamente en estos hechos tecnológicos. Hay un libro de T.S. Eliot donde se preguntan hace 90 años, digamos, ¿dónde está la vida que se pierde en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que se pierde en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que se pierde en esa información? Estamos ahí. Olvídate de la tecnología, ve a tu librería favorita y escuchen su programa. Hay que comprar este libro del arte de ser humanos de Rob Riemann, que acaba de salir en librerías. Y es muy interesante, Rob, porque establece contacto con estudiantes mexicanos de filosofía. Y lo veo, Rob, muy interesado en la situación de México. ¿Por qué no lo comparte al auditorio? ¿Cómo ve nuestro país? Nosotros tenemos un presidente que todos los días dice que él es un humanista. Y yo digo que supongo que habrá leído La nobleza de espíritu de Rob Riemann. Pero ¿cómo está viendo México? But how do you see Mexico? Okay, well, how I see Mexico, well, it's a fascinating country. Es un país fascinante. I mean, you're the bridge between Europe and the United States of America. Entre Estados Unidos y Europa. Therefore, at the same time, I feel very much at home. Yo me siento muy bien aquí, muy en casa, porque se siente este sabor europeo. Es su propia cultura y luego después vamos a Estados Unidos. Lo de México, lo que pasa con México, this is a country with so much es un país que tiene tanto potencial, es tan rico de tantas maneras. Y en ese aspecto para mí es horripilante darme cuenta que lo que está sucediendo, lo que sucedió con Trump en Estados Unidos está sucediendo ahorita con aquí en el país, The Populist Demagogue. Es horrible porque en 2020 escribí un ensayo que se llama El eterno retorno del fascismo. Y ahí digo que el fascismo es un fenómeno que puede regresar una y otra vez en una democracia en masa. México, como tanto en Europa, Estados Unidos, es una democracia en masa. Esta democracia ya no nos da más valores, sino instintos y miedos. Esto abre la puerta a los demagogos, como el señor Obrador. Cuando habla de fraude, Sarko nos dice que se estaba proyectando. Claro, Freud nos dijo, se está proyectando, como lo dijo Freud.
he learned Y from lo que that pasa es you que have to él start your day aprendió de with 2 todos minutes of estos hate. tiranos y que hay que aprender, That por this ejemplo, el man, libro who presents himself 1984, as the Messiah donde of your cada country, mañana se have presentan the 5 guts minutos to de odio. start his day Este hombre que with se telling who are the presenta enemies como of el the people, Mesías which is the same thing that falso del Stalin, país, Hitler, and Mussolini pues did. está copiando I a mean, you know, Mussolini y a Prove for Hitler. me that he's not only very Y mediocre, no es una persona más that que he has no no solamente sense of democracy at all, mediocre, sino que no tiene and it's surprising sentido to me, de la democracia de ninguna manera. that this Y man para could be mí here me sorprende is a consequence of que él your esté failure of aquí education. como consecuencia de su That's the falla hard en la lesson. educación. It's a failure of education. Este es el problema, la falla que tiene México sistema educativo. en el sistema educativo. Las democracias están amenazadas efectivamente por Democracies are mentiras y por efectivamente también la programación de robots y las redes sociales. Los dos virus que tú identificas, Rob, son nihilismo y fanatismo, ¿no? Que están matando a las democracias y una incapacidad de ciertos sectores de recordar lo que hemos sido. Aquí el sistema autoritario lo tenemos todavía muy fresco, pero mucha gente lo ha olvidado. ¿Cómo lidiar en estos tiempos con una sociedad que dice que está indignada y que vive la ansiedad en toda su expresión, Rob? Well, yes, again, if you enter a society which is very much driven by the most basic instincts of people, and the basic instincts are always fear and greed, right? You open the gate for demagogues, and that politics is always a politics of resentment. Pero siempre se abren las políticas y estamos la política de resentimiento, mentira, odio y de los chivos expiatorios. El señor Obrador está checando todo. You have the perfect fascist. Tienes al fascista perfecto. Él es el fascista contemporáneo perfecto. Lo que sucedió con Trump y con los, por ejemplo, presidentes en Hungría. Yeah, and so the only way to La confront única this forma de is confrontar when esto people realize es cuando la gente again se da cuenta the de idea nuevo. of how to become a human being. Hay que ver la idea de cómo convertirse en un ser humano. ¿Qué hace que nuestras vidas signifiquen algo? La dignidad de la vida se basa en el hecho de que somos capaces de encarnar ciertas fallas y ciertos moldes. También tenemos que darnos cuenta que Spinoza, el filósofo holandés, él nos explicaba que la forma más elitista que hay y la élite es porque demuestra que cada ciudadano, cada ser humano acepta su propia responsabilidad. En lugar de lo que tenemos ahora, por ejemplo, tenemos un parlamento que es una institución, la persona tiene una mayoría, está... Sorry, but all the people of his party, instead of representing the people, are like sheep following the leader. Son como borregos siguiendo al follow líder. the shoe with Life of Brian. Entiendo perfectamente como, por el ejemplo, asunto. con la vida de Brian de... Sí, la película. Este libro es absolutamente fantástico, son 4 lecciones. Por supuesto, empieza con Ovidio y nos recuerda la última parte de su vida. Habla de Max Weber, de la situación en México, y recomiendo ampliamente que le echen un vistazo a un libro de hace algunos años de Rob Friedman, La nobleza de espíritu. Rob, thank you very much. Muchas gracias. Teresa, muchas gracias. Gracias a usted. Teresa de la Canal nos ha ayudado con la traducción. Enrique Hernández, adelante. Con una salva de fusilería y la llegada del Fuego de la Lealtad procedente desde el Colegio Militar de Perote en Veracruz, desde el pasado 13 de septiembre se conmemoró el bicentenario del heroico Colegio Militar. En el Castillo de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, encabezó la ceremonia. 3 exsecretarios fueron invitados especiales: Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván y Salvador Cienfuegos, así como el general de división retirado Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Investigación. El único orador, el director del heroico Colegio Militar, general Jorge Antonio Maldonado Guevara, señaló que a 200 años de historia de esta alma mater, esta representa el heroísmo y la lealtad a la patria entre jóvenes cadetes egresados contribuyendo a la grandeza de México. Sin lugar a duda, nuestra alma mater ha jugado un papel trascendental en la historia de nuestro país, desde la floreciente nación independiente hasta el México moderno,
nuestros antecesores. Y ahora, los actuales aguiluchos, hemos demostrado con hechos 200 años de lealtad a la patria en beneficio del pueblo de México. Afirmó que la tradición y la gloria han enmarcado la historia del Colegio Militar a lo largo de 2 siglos en sus diferentes sedes: Perote en Veracruz, el Castillo de Chapultepec, Popotla y actualmente en la Alcaldía Tlalpan. A 2 siglos de tradición y gloria, mantenemos firme la esencia de los valores y virtudes inculcados en el heroico Colegio Militar, que nos han mantenido como una institución que a lo largo de su historia ha sido fundamental en el destino nacional. Con imágenes de Cristian Ramírez en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Gracias, y ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, todo muy bien, todo aquí contigo, contento. Mira, primero que nada, y si tú me lo permites, quiero hacer patente mi condena absoluta, sin matices, al ataque terrorista de Hamás en tierra de Israel. Lo quiero decir, lo quiero dejar ahí, y mi solidaridad absoluta al pueblo de Israel. Creo que un ataque terrorista no puede tener matices. Otras discusiones históricas se pueden tener en cualquier momento, pero un ataque terrorista que vejó a la sociedad civil, a mujeres, a niños, a ancianos, no podemos más que condenarlo. Ojalá fuera al unísono. ¿Qué cálculo político puede haber para que un acto tan profundamente deplorable no merezca la unanimidad en la condena? Pero bueno, se ve que hay algunos que siguen haciendo esos cálculos. ¿Me ibas a hablar de tu libro? Sí, te lo había dicho. El sábado en la FIL de Monterrey presenté este nuevo libro, Leonardo, un libro sobre la Ciudad de México. Los 12 temas que hoy... A la que tanto quiero. Pues la amo con todo el alma, la verdad es que no lo puedo ni negar, la he amado siempre y la amo pues cada día más, con todas sus contradicciones, con todas sus locuras, y porque la amo tanto es que me duele, y me duele ver cosas que están fallando, y me duele ver cosas que se podrían corregir, me duele ver cosas que dejaron de ser lo que eran de cuando tú y yo éramos niños. Esta ciudad que caminabas, esta ciudad en donde te sentías seguro, esta ciudad donde usar el transporte público era cosa de todos los días. Esa ciudad dejó de ser en muchos sentidos. Que te encontrabas a Pérez Gay en el Parque España. Pues bueno, ibas a Luis Miguel Aguilar, claro, caminando. Entonces este libro lo que trata de plasmar con toda puntualidad es el diagnóstico, insisto, de 12 de los grandes problemas y cuáles podrían ser sus rutas de solución, de discusión, de análisis, hacia dónde podemos ir. Y llego a mucho detalle en algunos temas y otros los dejo planteados con las rutas posibles para dar seguimiento. Ninguno de los capítulos pretende ser punto final. Esto está abierto a la escucha, a la discusión. Y pues a mí me gustaría en las próximas semanas meterme un poquito más a fondo contigo, Leonardo, algunos de los temas, ya que hayas tenido oportunidad de echarle un ojo, porque además estará en librerías en noviembre, estará ya distribuido en todas las librerías. Hay un capítulo, por ejemplo, de salud. Una ciudad saludable. Una ciudad saludable. No tengo dudas, y en tu caso, una ciudad con alas, ¿qué es? Fíjate sin desperdicio. Exactamente, hablo de la necesidad que tiene esta ciudad de que el aeropuerto actual se mude. ¿Y por qué? La lógica de que ese aeropuerto ya no puede estar aquí, más allá de la discusión de la necesidad de conectividad, para la zona más poblada de la metrópoli, donde vive el mayor número de personas en pobreza en términos absolutos, ese espacio merece ser reutilizado, repensado. Es una locura que sigamos teniendo un aeropuerto
en medio de una población que en un radio de 5 kilómetros tiene casi 5 millones de personas. Eso en ningún lugar del mundo sería lógico. Me lo dijiste hace años, pero me quedó impreso. O sea, no solamente con el aeropuerto de Texcoco perdimos una oportunidad, sino la reformulación de todo ese terreno, toda la vocación, replantear la vocación del oriente de la Ciudad de México. Era la zona más importante, una zona que está a 8 kilómetros de aquí de donde estamos, 710 hectáreas, es el tamaño de Ciudad Universitaria, las 3 secciones del bosque de Chapultepec, lo que allí pudo desatarse, simplemente no lo hemos hecho. Y pues bueno, yo planteo que esa discusión no puede estar ya finiquitada. Tenemos que volvernos a plantear ello porque el aeropuerto tarde o temprano va a tener que salir. Y en ese sentido, pues hago el planteamiento de lo que ahí podría suceder y por qué debería suceder. Si tú me permites, me regreso un momentito nada más al tema de salud, sobre todo, Leonardo, porque hoy por la mañana estaba escuchando a López-Gatell en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en esta aquí mismo, ahí donde tú estás sentado. Híjole. Aquí espantan. Huele a azufre. No, hombre, es que qué barbaridad. No puede ser. Ahí mismito estaba. Primero lo grosero, pero bueno, eso ya, pues cada quien. El que no escucha, el que no responde lo que se le pregunta, pero además la cantidad de mentiras. Y mi capítulo de salud lo que trae es lo que considero que es una necesidad histórica, que es plantear lo que sucedió, en este caso en la capital, con el manejo de la COVID. La Ciudad de México fue uno de los lugares del mundo más peligrosos para vivir en el 2020, 2021 y 2022, y a diferencia de lo que hoy planteaba López-Gatell, se debió en su mayoría a las terribles decisiones que se tomaron. Aquí describo 3 momentos en donde esta ciudad actuó de manera criminal y por qué debe de ser una aspiración de las y los capitalinos que eventualmente haya una comisión de la verdad que revise con puntualidad qué es lo que aquí pasó, porque murieron 104,000 personas en la capital, la ciudad del mundo, Leonardo, por 100,000 habitantes, donde más gente murió. Y eso merece una revisión a fondo y no podemos aceptar que haya un lenguaraz que empiece a hablar, además, con aspiraciones de no sé de dónde, con aspiraciones a otra cosa. A este señor hay que ponerlo en su lugar y pues yo estoy puesto para el debate que quiera, en el momento que quiera, y desmentir cada una de sus falsedades. Pero el libro trata de hacer un ejercicio... Corrupción. Mira, esta ciudad no ha parado. No es actual, eso estaba antes del 2018 clarísimamente, y esta ciudad tiene que atender ese tema con toda puntualidad. Por supuesto que sirve barrer las escaleras de arriba para abajo, claro. ¿Y las barrieron? Sí, pues yo creo que no. Pero es un dicho que se ha repetido 1000 veces. Pero hoy tenemos tantos mecanismos efectivos para, por ejemplo, con tecnología, poder hacer el rastreo de cada peso que entra al gobierno. Y tú cuando ves en tu celular que depositaste en tu tarjeta, que pagaste y en automático te aparece el cargo, bueno, eso se llama blockchain, tecnología, que con ella puedes, cada peso que ingrese al gobierno, cada peso, cómo se mueva y a dónde vaya, lo podemos conocer y tiene que estar en una plataforma abierta. Son geolocalizables. Pues claro que sí. No podemos, pero hablamos de educación, de movilidad, de medio ambiente, del metro, de la economía y la desigualdad. En fin, pues te lo voy a agradecer y me encantaría ir discutiendo a fondo. El capítulo de agua, por ejemplo, es un estudio técnico de lo esa que pasión que compartimos, la pasión por la ciudad. Llevamos ya muchos años conversando. Me quedo, Salomón, muchas gracias. Gracias, estimado Leonardo. Y con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.